Necesito que te imagines esta escena exactamente, porque yo todavía la pienso. Cada vez que estoy a punto de perdonarla, vuelvo a ese momento. Cena dominical en casa de mi mamá. Los platos buenos sobre la mesa. Courtney había traído una botella de vino cara y se había asegurado de ponerla donde la etiqueta quedara visible para todos. Mi esposo Marcus había pasado la última hora agachado en el garaje de mi tío, en pleno calor de agosto, arreglando una manguera del radiador, porque nadie más en mi familia ha tocado nada mecánico en toda su vida. Entró, se lavó las manos en el lavabo, se sentó a mi lado, se sirvió un vaso de agua. Fue entonces cuando mi hermana lo miró desde el otro lado de la mesa. Lo miró de verdad, con esa mirada que ella tiene cuando ya decidió cómo se siente y ahora solo está ejecutando. Sonrió. El tipo de sonrisa que puede pasar por calidez si no la conoces, y dijo: «Marcus, amor, sé honesto conmigo. ¿No te agota pasar toda la vida debajo de los carros de los demás?» Y se rió. Inmediatamente después, como si fuera una broma, como si fuera cariñoso. Ese estilo tan suyo de decir algo brutal y después poner cara de no entender por qué alguien se ofende. Mi mamá apretó los labios. Mi tío carraspeó. Alguien alcanzó el pan. ¿Y Marcus? Marcus agarró el tenedor, cortó su comida y dijo: «No». Una sola palabra, sin ponerse a la defensiva, sin cortedad, sin vergüenza, solo plana, como si la pregunta no mereciera más de una sílaba. Siguió comiendo. La conversación en la mesa continuó. Yo me quedé sentada, furiosa, avergonzada y furiosa, mirándole el perfil de la cara tratando de entender por qué no estaba más enojado. Porque conozco a mi esposo. Sé cuando se está mordiendo la lengua. Sé cuando algo no vale su energía. Esto no era ninguna de las dos cosas. Se veía como un hombre que ya había leído la última página del libro que ella creía estar escribiendo. Yo todavía no lo entendía, pero lo entendería. No puedes entender lo que pasó sin entender exactamente qué tipo de persona es Courtney, así que te lo voy a contar. Es 4 años mayor que yo, y ha tratado esa diferencia como un título desde que éramos niñas. Ella tuvo el cuarto más grande, la ropa mejor, el fondo para la universidad que no se agotó. Es la hija que mi mamá presenta primero en las reuniones, la que devuelve los mensajes de voz el mismo día. Es directora de marketing en una firma del centro, maneja un carro arrendado que cambia cada 2 años, usa ropa diseñada específicamente para hacerte sentir mal vestida en el momento en que ella entra. El año pasado se comprometió con un hombre llamado Derek. Familia con dinero viejo, del tipo en que reconocerías el apellido si eres de esta parte del estado. Derek es guapo de una manera suave, sin amenaza, y está completamente, vergonzosamente enamorado de ella. Por cualquier medida externa, ella es la que ganó. ¿Y Marcus? Marcus construyó Hale Auto desde un taller de 2 bahías rentado en las afueras del pueblo hasta convertirlo en una operación de verdad. 7 empleados, 2 elevadores, clientes comerciales fieles, una reputación por la que mecánicos manejan 40 minutos cruzando el condado solo para trabajar ahí. La casa donde vivimos es de nosotros, sin deudas. Nunca dejó de pagar un solo recibo. Nunca, en 6 años, me alzó la voz. Pero trabaja con las manos, llega a casa oliendo a desengrasante. Y en el mundo de Courtney, esa información cancela todo lo demás. Una vez la escuché decirle a mi mamá: yo estaba en el pasillo, ella no sabía que estaba ahí. «Está bien, mamá, es buena gente». Pero Claire siempre apuntó un poco bajo. La respuesta de mi mamá fue silencio, no desacuerdo, solo silencio. Volví a la cocina y actué como si no hubiera escuchado nada. Me había vuelto muy buena en eso. Lo que no había notado hasta hace poco. Marcus nunca parecía sorprendido cuando Courtney decía cosas así, ni herido, ni enojado, como si ya la hubiera medido exactamente y ella hubiera llegado justo donde él esperaba. No entendía por qué. Ahora sí. Y es el tipo de cosa que te quita el sueño cuando finalmente lo ves.
La mañana después de esa cena, Marcus estaba callado en el desayuno. No resentido, no herido, solo metido en su cabeza, concentrado de una manera que tenía textura. Le pregunté si Courtney lo había afectado. No, dijo. No tienes que decir eso. Me miró. Claire, estoy bien, solo se me ocurrió algo. ¿Qué? Sostuvo la taza con las dos manos. Probablemente nada, no te preocupes. Lo dejé pasar. Llevamos 6 años casados. Sé lo que significa probablemente nada cuando Marcus lo dice. Significa que está guardando algo hasta que tenga suficiente peso para entregarlo. Él no especula en voz alta. Espera, confirma, entonces habla. 3 días después, llegó a casa, se sirvió algo de tomar y me preguntó, casualmente, demasiado casualmente, si yo sabía qué carro andaba manejando Courtney últimamente. Su contrato se había vencido. ¿Había conseguido algo nuevo? Le dije que había mencionado que quizás iba a buscar una camioneta. Asintió. Despacio. Solo eso. Luego me preguntó qué quería ver en la tele. Me quedé en la cocina después de que se fue a la sala y lo sentí. Esa alarma específica que vive en el pecho y todavía no tiene nombre. No miedo. No sospecha. Solo la sensación de que en algún punto de los últimos 60 segundos, él había encontrado la respuesta a una pregunta que yo no le había escuchado hacer. Algo ya estaba en movimiento, solo que yo todavía no sabía qué era. 4 días después, Marcus me llamó del taller. En pleno mediodía. Él nunca llama a esa hora, siempre manda mensajes. Las llamadas significan que algo tiene que decirse en voz alta. Contesté. Me dijo, «Pásate por acá esta tarde si puedes». ¿Todo bien? Una pausa, media segundo de más. «Está tu hermana». Le pedí que lo repitiera. Courtney, mi hermana. En Hale Auto, parada en un estacionamiento que normalmente hubiera cruzado la calle para evitar. Manejé hasta allá y la vi desde la entrada. Estaba en el lote con una blusa de seda color crema y tacones de punta sobre el asfalto que olía a aceite y calor de verano, junto a un carro que yo nunca le había visto manejar, un Mercedes clase S gris pizarra, tan nuevo que las llantas todavía tenían ese aspecto impecable de fábrica. El tipo de carro que no tiene nada que hacer en un taller de barrio, a menos que algo haya salido muy mal. Courtney levantó la mirada cuando escuchó llegar mi carro, y su expresión hizo algo que yo nunca le había visto hacer. Se quebró. Solo por un segundo. El alivio y la humillación peleando entre sí en su cara antes de que lograra recomponerla en algo sereno. «Se prendió una luz de advertencia», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Solo necesitaba que lo revisaran». «¿De quién es este carro?» «De una amiga. Me lo prestó». Demasiado rápido. La respuesta llegó demasiado rápido, como llega cuando la has estado ensayando en el carro de camino. Marcus ya estaba rodeando el vehículo, despacio, con calma, sin hacer ningún show, solo haciendo lo que hace, que es leer un carro como otras personas leen una habitación. Courtney lo seguía con los ojos todo el tiempo. No como quien observa a un mecánico trabajar, como quien observa a alguien que está tratando de calcular, decidiendo si puede confiar en él o amenazarlo. «Necesito que esto esté listo hoy», dijo ella. «Rápido. Y preferiría no hacer mucho papeleo». Marcus seguía moviéndose. «Yo no trabajo sin papeleo, Courtney. Es un tema de responsabilidad». Se le tensó la mandíbula. «Claro». Entró al taller. Se sentó en una de las sillas de plástico con los tobillos cruzados y el celular en las 2 manos, como si fuera lo único que la mantenía anclada. Estuvo ahí 3 horas, mandando mensajes. No soltó el teléfono en ningún momento. Todo el tiempo no podía dejar de pensar en una sola cosa. Mi hermana, la que le dijo a nuestra mamá que Marcus olía mal. Estaba ahora sentada dentro de su taller porque no tenía a dónde más llevar un carro que necesitaba arreglar en silencio. Había venido a la única persona que había estado humillando durante 6 años, porque en una crisis de verdad, él era el único en quien confiaba para guardar silencio. Se equivocó en eso, pero todavía no lo sabía. Marcus me mandó un mensaje después de que ella se fue con un carro prestado. «Corre el VIN cuando puedas. Dime a nombre de quién está».
Lo corrí a primera hora del día siguiente. El carro estaba registrado a nombre de Raymond Colt. No Courtney, no Derek, nadie que yo reconociera de inmediato. Raymond Colt. Lo busqué en Google. Desarrollador inmobiliario, 50 y tantos, casado, con presencia local suficiente para aparecer en revistas de negocios y tener un LinkedIn con foto de perfil tomada por alguien que cobra de verdad. El tipo de hombre al que llaman pilar de la comunidad en eventos de caridad mientras su esposa sonríe a su lado. También era el socio de negocios del papá de Derek. Lo había sido por más de una década. Seguí buscando. Encontré una foto de una gala benéfica de hacía 8 meses. Raymond Colt en smoking, mi hermana en un vestido verde profundo que yo nunca había visto, parada lo suficientemente cerca de él como para que quien recortó la foto claramente decidió que estaba bien. No estaba bien. Llamé a Marcus. Contestó de inmediato. ¿Ya encontraste algo?, dijo. El carro es de Raymond Colt. Sí. Marcus, el Bluetooth. El último dispositivo sincronizado estaba guardado como R. Se me secó la boca. Había algo más, dijo, más bajo. En la guantera. Una llave sola en un llavero liso de plata. Sin etiqueta, sin nombre. Nueva, sin ningún desgaste en los dientes. Llave de departamento, no de casa. El perfil no era de casa. Me senté en el piso de la cocina. Lo digo literalmente. Mis rodillas tomaron la decisión solas y terminé contra el gabinete con el teléfono en la oreja y el cuarto muy, muy callado. Marcus, ¿cuánto tiempo llevabas sabiendo esto? No sabía. Sospechaba. Hay una diferencia. Y hay más. Necesito contarte algo sobre dónde había visto ese carro antes. Dime. Hace 6 meses, uno de mis muchachos salió a una llamada en carretera. Batería muerta. Estacionamiento del Ashford Inn, ese hotel más pequeño del lado este, sobre la Ruta 9. ¿Lo conoces? Lo conocía. El tipo de lugar que renta por noche y no da seguimiento. El carro en ese estacionamiento era un Mercedes clase S gris pizarra. Mismo VIN. No respiré. La mujer que bajó a atender al técnico no era Raymond Colt, era Courtney. Pagó en efectivo. No reconoció la camioneta. Nuestro logo está en el panel lateral, no en el cofre. Dejó $30 de propina y se fue manejando. Mi muchacho lo mencionó cuando regresó porque algo se sentía raro. Busqué el VIN, lo registré, esperé. Y entonces, dijo, 6 meses después, ella lo llevó directo a mí. Esto es lo que entendí en ese momento, y aquí es donde todavía estaba equivocada. Raymond Colt, el mismísimo socio de negocios de la familia de Derek, un hombre casado con esposa y un asiento en la junta de una organización sin fines de lucro y una sonrisa de apretón de manos, había estado acostándose con mi hermana durante por lo menos 8 meses. Quizás más. Él la había andado en su carro, lo había usado para encuentros privados en hoteles, guardaba su llave en la guantera como si fuera un juego de llaves de repuesto. Había estado haciendo todo esto mientras estaba comprometida con Derek, mientras iban a recorridos de salones para bodas, mientras dejaba que nuestra mamá llorara por los planos de mesas. El hombre con quien se estaba acostando había dado un brindis en su fiesta de compromiso. Había estrechado la mano de Derek esa misma noche. Había abrazado a su propia esposa. Había estado sentado en una mesa con el papá de Derek, su socio, y sonreído. Pensé que eso era todo. La infidelidad, el compromiso destruido, la humillación merecida que se venía. Estaba equivocada. Lo que yo tenía era la superficie, la capa obvia y fea, la parte que te hace jadear y creer que entendiste. Lo que había debajo era más frío, más deliberado. Y cuando finalmente lo vi, entendí por qué mi hermana había estado tan completamente tranquila en cada cena familiar durante los últimos 2 años. No estaba ocultando una infidelidad, estaba manejando un sistema. Courtney regresó a recoger el carro 2 días después. Marcus tenía la factura lista, detallada, impresa, con todo el rastro en papel. Ella la miró como si fuera evidencia en un juicio. «Hay mucha documentación para una simple luz de advertencia», dijo. «Es práctica estándar». Miró el taller despacio.
Luego bajó la voz. Ese movimiento específico que hace cuando quiere que sientas que te está ofreciendo algo valioso. Marcus, sé que eres un hombre inteligente, y sé que tienes el tipo de ética de trabajo que te hace querer hacer todo por el libro. Hizo una pausa. Pero a veces el libro no captura el panorama completo. A veces las personas caen en situaciones complicadas y solo necesitan un poco de comprensión, un poco de privacidad. Él mantenía los ojos en su tabla de trabajo, anotando algo. También sé, continuó ella, que un taller como este funciona a base de reputación, de relaciones, y que hay personas en mi círculo, la familia de Derek específicamente, que son el tipo de personas que pueden levantar o hundir una recomendación de negocio con una sola llamada. Lo dejó flotando en el aire. Marcus dejó la tabla, agarró un trapo del taller, empezó a limpiarse las manos. Todavía no la miraba. Luego la miró. Y quiero que te quedes con este momento. La miró durante un segundo largo y plano, no con enojo, no con desprecio, sino con ese tipo de paciencia de ojos claros que resulta de alguna manera más celadora que cualquiera de las dos, y dijo: Courtney, reparé un carro y lo anoté. Ese es mi trabajo. La factura es para ti. La copia es para mis archivos. Maneja con cuidado. Ella lo miró fijamente, buscando el punto de palanca, el lugar donde meter los dedos, sin encontrar nada. Yo podría... empezó. El carro está afuera. Se fue. Había entrado a ese taller esperando manejar a alguien que estaba por debajo de ella. Salió habiendo sido despachada por alguien que ya había decidido que ella no tenía nada que él necesitara. Ella creía tener el poder. Lo entregó en el momento en que entró por su reja. Voy a ser honesta sobre la semana siguiente porque necesito que entiendas qué tan fácil es convencerte a ti misma. Me dije que era solo una infidelidad, que la gente es desordenada y egoísta, y este tipo de cosas pasan. Que quizás Courtney confesaría, que quizás lo dejaría con Raymond, que quizás Derek se enteraría de otra forma y yo podría mantener las manos limpias. Le dije a Marcus que pensaba que deberíamos dejarlo pasar. Él dijo: ¿Está bien? Solo eso, sin discutir, sin presionar. Se quedó callado de la manera en que lo hace cuando ha decidido dejarte llegar a algún lugar a tu propio ritmo. Pero yo no podía dejar de jalar los hilos. La línea de tiempo me estaba molestando. Courtney y Derek se habían comprometido hacía 14 meses. La infidelidad, basándose en lo que el técnico de Marcus había registrado en ese hotel, había empezado hacía por lo menos 8 meses. Lo que significaba que ella había aceptado una propuesta y luego, dentro de 6 meses, empezó a acostarse con un hombre casado suficientemente mayor para ser su padre. Eso no era debilidad, eso no era pasión, eso era matemática. Pensé en el carro. Un regalo. No le prestas a alguien un carro así, se lo das. Pensé en la llave del departamento, privada, mantenida en silencio. ¿A nombre de quién? Pensé en la manera en que le había amenazado a Marcus, mencionando específicamente a la familia de Derek, su red, su influencia. ¿Por qué una mujer supuestamente enamorada de alguien más iría de inmediato a esa amenaza? ¿Por qué su primer instinto era proteger el compromiso? Porque el compromiso nunca estuvo en peligro, para ella. No estaba atrapada entre dos hombres, no estaba confundida, no estaba en una situación que se le salía de las manos. Estaba construyendo una estructura, y cada pieza era de carga. Mi hermana es la persona más calculadora que he conocido en mi vida, y lo digo con el horror específico de alguien que creció viéndola practicar y que solo ahora entiende para qué estaba practicando. Nunca iba a dejar a Derek. Derek era la arquitectura. Su nombre, su familia, su casa, su posición social. Ese era el juego largo, el único juego, el objetivo hacia el que había estado trabajando desde que era lo suficientemente mayor para entender cómo se veía el dinero desde adentro. Casarse con Derek significaba un asiento en cada mesa que importa en esta ciudad. Raymond era otra cosa. Raymond era liquidez, efectivo privado y carros regalados, y un departamento arrendado a nombre de una empresa, y un hombre tan completamente aterrado de su propia exposición que nunca podría alejarla.
Ella se había vuelto indispensable para su vida secreta. Los regalos, el acceso, el arreglo. Era dependencia mutua, pero ella lo había estructurado de manera que tenía más poder que él. Si Derek se alejaba por cualquier razón, Raymond. Si Raymond amenazaba con alejarse, ella tenía suficiente sobre él para hacerle eso extremadamente doloroso para su matrimonio, su negocio, su sociedad con el papá de Derek. Había construido una red de seguridad debajo de cada alambre. Iba a caminar por el pasillo en un vestido que costaba más que un carro, sonreírle a la mamá de Derek y luego seguir viendo a Raymond en un horario discreto que habían acordado, usando el terror de un hombre al escándalo como una fuente de ingresos confiable, indefinidamente. Y la única persona que podía desestabilizar todo eso, la única persona que tenía la evidencia, la línea de tiempo, el BIN, el papeleo, la foto de la llave, era el hombre al que ella había descartado tan completamente que había manejado el carro directo a su taller. El hombre al que llamaba solo un mecánico en cada cena familiar durante 6 años. Quiero que pienses en lo catastróficamente estúpido que fue eso. La fiesta de compromiso fue en la hacienda de la familia de Derek. Catering completo, cuarteto de cuerdas durante el cóctel, ballet en la entrada. El tipo de noche donde cada copa se veía cara y cada sonrisa era ensayada. Courtney estaba de marfil, no blanco, marfil, porque por supuesto ella sabría la diferencia y querría que todos los demás supieran que ella la sabía. Estaba parada junto a Derek como si ya hubiera dado el paso a su apellido. Pulida, intocable, exactamente la versión de sí misma hacia la que había estado trabajando durante años. Raymond Colt también estaba, claro, cerca de la barra, una mano alrededor de una copa, con su esposa al lado, moviéndose por la sala con ese encanto relajado, cívico y respetable que hombres como él usan como si fuera un segundo traje. Courtney lo pasó 2 veces antes de la cena. Las 2 veces lo hicieron exactamente bien, sin hesitación, sin calidez, sin tensión obvia. Solo el suficiente contacto visual para registrarse. No suficiente para alarmar a nadie. Si yo no hubiera sabido, me lo habría perdido. Marcus y yo apenas habíamos entrado cuando Courtney se acercó a recibirnos. Y cuando digo recibirnos, me refiero a que le dio un último golpe a él frente a una audiencia. Lo miró a él, luego al ballet detrás de nosotros y sonrió. «Por favor, dime que no dejaste nada goteando en la entrada», dijo. Lo suficientemente alto como para que los primos de Derek escucharan. Son muy cuidadosos con el empedrado. Algunas personas se rieron, no porque fuera tan gracioso, sino porque personas como Courtney hacen que la crueldad suene socialmente segura. Sentí esa vergüenza familiar y ardiente subiéndome por el cuello, esa rabia inútil, ese estúpido instinto de suavizar todo. Marcus ni pestañeó, se ajustó el puño, la miró y dijo: «Menos mal que sé cómo dejar un lugar más limpio de lo que lo encontré». Eso provocó una reacción diferente. No risas esta vez, solo una pequeña pausa, rápida pero real. Courtney sonrió como si no hubiera captado el filo, como si hubiera ganado de todas formas. Luego se giró y se deslizó de vuelta hacia Derek, ya alcanzando una copa de champán, ya recomponiendo su cara. Marcus la vio irse durante quizás 2 segundos. Luego dijo, muy bajito: «Quédate aquí un momento». Y se fue hacia Patricia. La mamá de Derek tenía el tipo de postura que el dinero le enseña a la gente temprano: espalda recta, cara controlada, el tipo de mujer que nunca alza la voz porque nunca ha necesitado hacerlo. Vi a Marcus detenerse a su lado y decirle algo lo suficientemente bajo como para que yo no pudiera escuchar. Al principio Patricia solo escuchó. Luego vi el primer cambio. No fue sorpresa, no fue indignación, fue algo más frío. Sus ojos se desviaron más allá de Marcus y recorrieron la sala hasta posarse sobre Raymond, y cuando lo miró, dejó de verse como anfitriona. Se veía como una mujer haciendo cuentas. Quizás nadie más lo notó de inmediato, pero yo sí, y al parecer Courtney también, porque desde el otro lado del salón, en medio de lo que sea que la tía de Derek le estaba diciendo, vi cómo se le fue la atención. Solo por un segundo. La sonrisa se mantuvo, pero los ojos se movieron.
Primero a Patricia, luego a Marcus, luego a Raymond. Ese fue el momento en que el cuarto cambió. No de manera obvia. El cuarteto siguió tocando. Las copas siguieron tintineando. Alguien se rió demasiado fuerte cerca de la barra. Pero por debajo, algo se movió. Como se mueve el aire antes de que una tormenta se acerque lo suficiente como para olerse. Raymond lo sintió después. Se podía ver en la manera en que se reposicionó. Demasiado casual, demasiado rápido. Se inclinó hacia el esposo de Patricia y dijo algo que parecía improvisado. Luego miró a través del salón y cometió el error de mirar directamente a Courtney. Demasiado rápido, demasiado filoso. Derek lo vio. Vi cómo su cara hizo esa pequeña tensión casi invisible que hace la gente cuando algo no tiene sentido, pero todavía no saben por qué. Se inclinó hacia Courtney y le preguntó algo. No escuché las palabras, pero no las necesitaba, porque ella respondió demasiado rápido. Primero se rió. Siempre mala señal con ella. Luego dijo algo corto, despectivo, ligero. El tipo de respuesta diseñada para terminar una pregunta en vez de satisfacerla. Derek no se veía satisfecho. Miró a Raymond, luego de vuelta a Courtney, y por primera vez en toda la noche, la vi perder el ritmo. Solo un beat, un solo beat, pero estaba ahí. Alcanzó su copa y la primera vez no agarró bien el tallo. Esa fue la grieta. Patricia le dijo algo a Derek desde el otro lado del salón. No en voz alta, solo una oración, calmada y directa. Él se quedó quieto, completamente quieto. Luego dejó su copa y siguió a su mamá fuera del salón sin siquiera mirar a Courtney. Eso llamó la atención de la gente. No abiertamente. Nadie fue tan grosero como para quedarse mirando en un cuarto así, pero todos miraron, como hacen las personas cuando fingen seguir conversando mientras mentalmente mueven toda su atención al mismo lugar. Las conversaciones bajaron de volumen sin terminar del todo. La tía de Derek se detuvo a media frase. Uno de los primos miró a Courtney, luego a Raymond, luego con mucho cuidado desvió la vista. Courtney siguió sonriendo durante unos 10 segundos más, el tiempo suficiente para que fuera doloroso de ver. Luego cruzó el salón hacia Marcus. Rápido, pero tratando de no parecer rápida. ¿Qué le dijiste?, preguntó en voz baja cuando estuvo lo suficientemente cerca. Marcus la miró como mira a un cliente que hace una pregunta que ya respondió. Le di mi tarjeta. La cara de ella cambió. No de manera dramática. Courtney preferiría morir antes de darle a alguien una reacción dramática en público, pero se le fue todo el color. No tenías ningún derecho, dijo. Marcus no se movió. Tú me trajiste el carro. Esa línea la golpeó más fuerte que si le hubiera alzado la voz, porque era verdad. Completa, estúpida, irreversiblemente verdad. Al otro lado del salón, la esposa de Raymond tampoco seguía sonriendo. Se había dado vuelta hacia el pasillo por donde Patricia y Derek habían desaparecido y observaba esa puerta con la expresión que ponen las mujeres cuando una sospecha que han estado tragando durante meses de repente encuentra aire. Courtney siguió su mirada. Luego miró de vuelta a Marcus y por primera vez en toda mi vida mi hermana se veía asustada. No avergonzada, no ofendida, asustada. Intentó recuperarse una última vez. Este no es el lugar para cualquier juego que creas que estás jugando. Marcus la sostuvo con la mirada y dijo, entonces deberías haber escogido un mejor lugar para mentir. Ella se estremeció. Solo levemente, pero yo lo vi. Raymond también lo vio al parecer, porque empezó a moverse hacia nosotros, sin correr, sin hacer una escena, pero lo suficientemente rápido como para que se notara si ya estabas notando demasiado, y para ese momento, demasiada gente ya estaba notando. Esa fue la peor parte. No un grito, no una confrontación, no una copa rompiéndose contra el piso. Fue el silencio. El cuarto no había explotado, pero se había dado vuelta. Todos podían sentirlo ahora. Todos sabían que algo había salido mal. No los detalles. Todavía no. Pero suficiente. Más que suficiente. Courtney estaba parada ahí de marfil, sosteniendo una copa de champán de la que había dejado de beber, mirando al único hombre en el salón, al que había pasado años tratando como si estuviera por debajo de ella.
Y lo supe entonces, antes de que Derek regresara, antes del teléfono, antes de las preguntas, antes de que las pruebas se apilaran tan alto que ya no pudiera hablar para salir de eso. Ya había terminado, solo que ella no sabía cuánto. Patricia no es una mujer que hace escenas. Creo que eso es en lo que Courtney siempre había contado. Que las personas en el mundo de Derek eran demasiado pulidas, demasiado conscientes de la imagen, demasiado protectoras de las apariencias como para explotar un salón. Tenía razón en lo del salón. Se equivocó catastróficamente en todo lo demás. Patricia llamó a Derek esa noche. Conversación privada. Le contó lo que Marcus había compartido, que tenía documentación de una reparación realizada a un vehículo registrado a nombre de Raymond Colt, que el vehículo había sido llevado a su taller por alguien que no era su dueño registrado, y que si alguien tenía razón para investigar los movimientos o el historial de servicio del carro, sus registros eran completos y estaban disponibles. No había acusado a Courtney de nada. Simplemente había hecho la información disponible para alguien con la posición para usarla. Derek empezó a hacer preguntas. El carro fue confirmado como de Raymond, un regalo, documentado en mensajes que Derek encontró cuando le pidió a Courtney ver su teléfono, y ella tardó exactamente un segundo de más en entregárselo. El historial de navegación del carro mostraba 14 visitas a una dirección al otro lado de la ciudad. Esa dirección era un departamento. El departamento estaba arrendado a nombre de una empresa de fachada que el abogado de Raymond había constituido. La llave de la guantera, que Marcus había fotografiado y registrado en su orden de servicio, encajaba en la cerradura. La esposa de Raymond contrató a un abogado dentro de la semana. La auditoría financiera que exigió descubrió las transferencias de efectivo. Courtney intentó 4 explicaciones diferentes. Que el carro se lo habían prestado casualmente, que Raymond la había estado ayudando con un asunto inmobiliario, que era complicado y necesitaba tiempo para explicarlo bien. Luego dejó de explicar del todo y supe que finalmente se había quedado sin historia. El compromiso terminó, descrito oficialmente como mutuo. No fue mutuo. El matrimonio de Raymond Colt no sobrevivió el año. Y lo que destruyó todo, el VIN registrado en una llamada de carretera, la foto de una llave, el registro de servicio detallado, una sola tarjeta de presentación entregada a una mujer en una fiesta. Todo vino de un hombre al que mi hermana había mirado desde el otro lado de una mesa y decidido que era demasiado insignificante para ser una amenaza real. Se burló de su papeleo. Su papeleo la enterró. Mi familia se quedó callada de esa manera específica que te dice que todos están recalculando en silencio cosas que no van a decir en voz alta. Mi mamá me llamó 2 veces. Las 2 llamadas fueron tan cuidadosamente manejadas que las terminamos sin haber dicho nada real. Mi tío le mandó a Marcus una botella de Blantons sin nota. Creo que esa fue su manera de decir todo lo que había visto pasar durante 6 años y nunca una sola vez había mencionado. Courtney y yo no hemos hablado. Han pasado meses. Todavía no sé qué significa eso a largo plazo. Lo que no esperaba fue lo enojada que me puse. No con ella, conmigo. Durante 6 años, vi a mi hermana humillar a mi esposo en cada reunión familiar y lo manejé, lo suavicé. Le dije que ella no lo decía así, o que era así su manera de ser, o que no valía la pelea. La protegí de consecuencias que se había ganado una y otra vez, porque era mi hermana y no sabía cómo parar. Y Marcus había estado sentado frente a ella en cada una de esas cenas y no había dicho casi nada. No porque fuera débil, no porque le tuviera miedo, porque ya la había medido completamente, había decidido que no valía su fuego y había vuelto a su comida. Él me había estado protegiendo de la explosión, guardando la información con cuidado, sin detonarla sin pruebas, esperando hasta tener algo lo suficientemente sólido para ponerlo en las manos correctas, y luego poniéndolo, en silencio, sin performance y sin reclamar crédito. Nunca alzó la voz. Nunca hizo que fuera sobre él. Nunca necesitó que el cuarto supiera lo que había hecho. Pienso en la manera en que ella lo miró desde esa mesa, la manera en que sonrió, la manera en que creyó que estaba aplastando algo frágil. No tenía idea de que le estaba picando a algo que no necesitaba reaccionar para sentirse seguro.
Aquí está la parte que genuinamente no puedo resolver. ¿Mi esposo expuso a mi hermana o simplemente dejó de protegerla? Porque él nunca mintió, nunca fabricó nada. Cada pieza de información que compartió estaba documentada, era precisa y legal. Reparó un carro e hizo el papeleo. Compartió la existencia de registros con una mujer que tenía la posición para actuar con ellos. Eso es todo. Y, sin embargo, él sabía exactamente lo que Patricia haría con esa información. Sabía qué preguntas empezaría a hacer Derek. Sabía el costo cuando esas preguntas arrancaran. Había estado guardando esto durante meses y eligió esa noche, la fiesta de compromiso, Raymond en el salón, Courtney en su momento de mayor inversión pública, para ponerlo todo en marcha. ¿Fue eso justicia? ¿O fue la paciencia que finalmente decidió que había llegado su momento? Se lo pregunté una vez. Necesitaba escuchar la respuesta en su propia voz. Lo pensó. Él no da respuestas rápidas a preguntas que merecen respuestas de verdad. Luego dijo, ella entró a mi taller y me pidió que desapareciera. Yo no soy un hombre que desaparece. Debería haberlo sabido antes de necesitar que lo fuera. He pensado en eso todos los días desde entonces. ¿Elegir no proteger a alguien es lo mismo que destruirlos? ¿O todos eventualmente tienen que cargar con el peso de lo que realmente construyeron? No tengo una respuesta limpia. No creo que exista. Mi hermana pasó 6 años decidiendo que mi esposo era demasiado insignificante, demasiado callado y demasiado cubierto de grasa como para ser una amenaza real para algo que ella estaba construyendo. Estaba tan ocupada mirando hacia sus manos que nunca notó que él le estaba mirando la cara. Y al final, lo que derrumbó todo su cuidadosamente construido imperio: la infidelidad, la manipulación, los 2 hombres, el departamento secreto, el plan que había estado diseñando durante años. No fue un detective privado, no fue una confrontación dramática, no fue ningún acto de venganza. Fue un número de VIN, registrado un martes por la tarde, por un hombre al que ella ya había decidido que no importaba. Subestimó al mecánico. Ese fue el único error que necesitaba cometer.